Hola, si comparto lo que voy a contar, es probable que ya no me miréis igual. Puede que alguna de vosotras incluso deje de seguirme cuando sepa la verdad sobre mi familia. Aún así ha llegado la hora de abrir el cofre donde guardé el secreto más oscuro de mi vida durante más de 40 años. Soy Antonia, aunque todos me dicen Doña Toñi. Tengo 68 años y nací en Piedra Azul, un pueblito del interior andaluz, en 1957. Hoy quiero sacar a la luz una historia que mantuve escondida en lo más profundo del pecho durante décadas. Es un relato sobre fe, sobre la familia y sobre el descubrimiento más atroz que una hija puede hacer de sus propios padres. Antes de entrar en materia, me gusta saber desde dónde me escucháis. Si os apetece, dejadlo en los comentarios. Me alegra imaginar mi voz viajando por tantos rincones de España. Y si podéis, dejad un me gusta y suscribíos, porque a esta abuelita le da ánimos para seguir relatando. Hay historias que exigen ser contadas, aunque duela recordarlas. Esta es la crónica de cómo descubrí que las personas en quienes más confiaba, mis padres, no eran lo que aparentaban. Eran monstruos escondidos tras la apariencia de siervos de Dios. Y lo peor es que lo supe dentro del lugar que yo consideraba más sagrado del mundo, el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Corría 1975 cuando mis padres, José María y Concepción, se hicieron testigos de Jehová. Yo tenía 18 años y estaba prometida con Pedro, un chico católico al que conocí en el instituto. Recuerdo como si fuese hoy el día en que mi padre llegó a casa con un ejemplar de Despertad entre las manos y una luz extraña en los ojos. Vivíamos en la calle de las Asias, número 127, en una casa sencilla de 3 cuartos y un patio grande donde mi madre criaba gallinas y cuidaba un huerto. La cocina siempre olía a café recién hecho mezclado con el aroma del pan que mi madre horneaba antes de amanecer. Éramos una familia trabajadora y común. Mi padre tenía un pequeño taller de mecánica al fondo del patio. Mi madre cosía para afuera y se ocupaba de la casa. Piedra Azul tendría poco más de 15.000 habitantes por entonces. Allí todo el mundo se conocía y las noticias corrían casi tan rápido como los chismes. Cuando los Chávez, los vecinos, empezaron a estudiar con los testigos, a nosotros nos llegó la novedad enseguida. Aquel marzo, una tarde de sol que obligaba a buscar sombra, yo ayudaba a mi madre a tender la ropa cuando apareció el hermano Sebastián. Era un hombre de unos 50 años, bajito, calvo, siempre pulcro con traje y corbata a pesar del calor. Venía con su esposa, la hermana Neusa, delgada, con el pelo gris recogido en un moño apretado. Mi padre estaba con un motor desarmado cuando llegaron. Se limpió las manos con un trapo y salió a recibirlos. En casa no era habitual que entrara gente desconocida y por eso me picó la curiosidad. El hermano Sebastián saludó con mucha corrección y dijo que quería conversar sobre la Biblia. Mi madre, devota de toda la vida, se interesó de inmediato. Siempre repetía que ansiaba comprender mejor las escrituras. En la parroquia se perdía, decía, porque el cura hablaba en latín y ella no entendía casi nada. La primera charla tuvo lugar en nuestro salón, amueblado con piezas de madera que mi padre había hecho con sus manos. Abrieron la Biblia y hablaron del paraíso en la tierra, de la resurrección de los muertos y de un mundo nuevo sin dolor ni muerte. Vi brillar los ojos de mi madre cuando mencionaron reencontrarse con seres queridos que ya no estaban. Mi padre, reservado por costumbre, quedó impresionado por el dominio bíblico del hermano Sebastián. Respondía a todo, citaba versículos de memoria y exponía profecías con una lógica que parecía encajar. Era como si alguien hubiera encendido una lámpara en medio de nuestras dudas espirituales. Comenzamos estudios bíblicos 2 veces por semana, los martes y los jueves a las 7 en punto. Yo participaba porque vivía en casa y mis padres insistían, aunque mi cabeza estaba en el compromiso y en la boda. A Pedro aquello de los testigos no le gustó nada. Católico practicante y de familia tradicional, veía esa organización como una secta peligrosa. Nuestras primeras discusiones llegaron por ese motivo. Decía que me estaba dejando arrastrar por fanáticos y que eso arruinaría lo nuestro. Y en parte no se equivocaba, porque en pocos meses mis padres cambiaron por completo. Dejaron el tabaco, algo impensable en mi padre desde los 15 años. Cortaron el alcohol, incluso esa cerveza de fin de semana que a mi madre le sabía a fiesta pequeña. Modificaron la forma de vestir, de hablar y de comportarse. La conversión fue veloz y tajante. En diciembre de 1975 mis padres se bautizaron en una asamblea en Córdoba. Volvieron a casa radiantes proclamando que ahora sí se habían dedicado a Jehová. Yo quedé en medio del vendaval.
Pedro me dio un ultimátum: o dejaba esa religión o cancelaba la boda. Por su lado, mis padres empezaron a presionarme para romper con Pedro porque era un incrédulo. Decían que no podía unirme en yugo desigual con alguien que no servía a Jehová. Fueron semanas de lágrimas y noches en vela sin saber qué camino tomar. Amaba a Pedro, pero también amaba a mis padres y empezaba a sentir atracción por aquella enseñanza organizada y precisa. Además, veía a mis padres felices, con un nuevo propósito. La presión fue tanta que elegí la familia y la fe. Rompí el compromiso en febrero de 1976. Fue una de las decisiones más dolorosas que he tomado. Recuerdo a Pedro en la puerta suplicando que lo pensara mejor, diciendo que me quería y que no entendía que una religión pesara más que nuestro amor. Pero mi decisión estaba hecha. En julio de 1976, con 19 años, me bauticé como testigo de Jehová en una asamblea en Sevilla. Aquel día mis padres lloraron de emoción y yo sentí que por fin tenía un lugar en el mundo. Desde entonces todo en casa giró en torno a la organización. Asistíamos 3 veces por semana al Salón del Reino de la calle San Juan, un edificio blanco, de ventanas azules y una placa discreta en la fachada. Los martes era el estudio de la atalaya, los jueves la escuela del ministerio teocrático y los domingos el servicio y la conferencia pública. La rutina se volvió estricta y ordenada. Nos levantábamos temprano para la adoración en familia, leyendo la Biblia y orando juntos. Predicábamos de casa en casa los sábados por la mañana y a veces entre semana. Íbamos a todas las asambleas y congresos. La estantería se llenó de publicaciones de la Watchtower. Mi padre empezó a destacar en la congregación. Tenía facilidad de palabra, conocía bien la Biblia y siempre estaba dispuesto a echar una mano. En 1978, apenas 3 años después del bautismo, lo nombraron siervo ministerial. Mi madre también se volcó por completo. Hacía de pionera auxiliar cuando podía y participaba en todo lo de las hermanas. En 1980 me casé con el hermano Mario, un joven de Jaén al que conocí en una asamblea. Él me llevaba 5 años y también era siervo ministerial, hijo de testigos de larga trayectoria. La boda fue sencilla en el mismo salón y luego una pequeña celebración en casa de mis padres. Yo creía que éramos felices. Teníamos una fe compartida, una comunidad y un propósito claro. Nos instalamos en una casita de la calle de los Tilos, a 2 manzanas de mis padres. Mario trabajaba de contable en una empresa local y yo daba clases particulares de lengua para completar ingresos. En 1982 nació mi primera hija, Rebeca. La alegría fue inmensa y mis padres se deshicieron con su primera nieta. En 1985 llegó Samuel, mi niño, y sentí que la familia estaba completa. Mi padre siguió ascendiendo en responsabilidades. En 1983 lo nombraron anciano, quizá el reconocimiento más alto dentro de la congregación. Pasó a integrar el cuerpo de ancianos, a tomar decisiones, a presidir reuniones y a orientar a los hermanos con dificultades espirituales. Aquel día volvió a casa con los ojos húmedos diciendo que Jehová le había confiado una gran responsabilidad. La congregación entera lo felicitó y muchos lo ponían como ejemplo de entrega. Y lo parecía. Era el hermano al que todos respetaban, siempre disponible, con una palabra de ánimo, visitando enfermos y atendiendo a quien lo necesitara. Con los niños era especialmente cariñoso. Llevaba caramelos en el bolsillo, jugaba con ellos y narraba historias bíblicas de forma que los dejaba boquiabiertos. Muchos padres le pedían que dirigiera estudios a sus hijos porque decían que tenía un don para enseñar a los pequeños. Mi madre, por su parte, organizaba actividades de las hermanas, ayudaba con las limpiezas del salón y visitaba a las enfermas con un plato de comida y consuelo. Los domingos la casa se llenaba de hermanos después de las reuniones. Éramos una familia considerada ejemplar. El hermano José María y la hermana Concepción se convirtieron en referencia de espiritualidad y servicio. Yo me sentía orgullosa de mis padres y agradecida por la familia en la que había nacido. Sin embargo, había noches en que una inquietud inexplicable me pinchaba el corazón. Nada concreto, solo la sensación de que algo no terminaba de encajar. A quienes habéis llegado hasta aquí, quizá ya intuís hacia dónde se dirige esta narración. A veces las señales están delante y no sabemos verlas. Era 1987 cuando empecé a notar detalles que entonces justifiqué como pude, pero que hoy leo como señales claras de que algo iba muy mal. Lo primero fue el comportamiento de algunos niños de la congregación. Varias criaturas entre 8 y 12 años empezaron a cambiar de manera brusca. Josué,
hijo de Antonio y María, siempre risueño, se volvió huraño y callado, evitando mirar a los adultos a los ojos. Brunito, nieto de la hermana Gloria, volvió a tener pesadillas y a mojar la cama después de años sin hacerlo. Su abuela pedía oraciones sin entender qué le ocurría. Carlitos, hijo de Roberto y Silvia, que era despierto y participativo, comenzó a faltar a las reuniones. Cuando iba, no se separaba de su madre y ya no quería jugar con los demás. En aquel momento nadie relacionaba unos casos con otros. Cada cual lo atribuía a rachas escolares, nervios o adaptación. Como congregación ofrecíamos apoyo espiritual y consejos bíblicos, pero yo, como madre, empecé a preocuparme. A veces Rebeca, con 5 años, volvía del salón extrañamente silenciosa. Si le preguntaba, negaba con la cabeza, aunque la notaba contenida. Samuel, con 2 añitos, a veces se agitaba después de las reuniones y rompía a llorar si nos cruzábamos con ciertos hermanos por la calle. Por entonces mi padre estaba más implicado que nunca. Como anciano acumulaba responsabilidades y solía quedarse al final para gestiones y para atender casos delicados. También comenzó a ofrecerse con frecuencia para cuidar a los niños durante las reuniones. Si algún padre tenía que salir a atender el teléfono o un pequeño se inquietaba, mi padre se brindaba a sacarlo al jardín trasero para calmarlo. Todos lo alababan por esa sensibilidad. Decían que era un hombre de buen corazón y que amaba a los niños como Jesús los amaba. Yo pensaba igual y me sentía orgullosa. Con el tiempo vi un patrón. Mi padre se ofrecía siempre con los niños varones y a las niñas las dejaba a cargo de las hermanas. En aquel momento supuse que tal vez le salía más natural tratar con chicos por haber tenido solo hijas, mi hermana Marcia y yo. Otra cosa me inquietaba, la sala de estudios del fondo del salón. Era un cuarto pequeño para estudios individuales, consejos privados o para que los niños estuvieran cuando hacían ruido. Como anciano, mi padre tenía llave y a veces llevaba allí a los críos. Más de una vez lo vi salir con algún niño y ambos algo desarreglados, como si hubieran estado jugando o corriendo. Mi padre explicaba que les contaba historias bíblicas o que el pequeño había tirado algo y lo estaba ayudando a limpiar. Yo le creía sin reservas. Era mi padre, un hombre de Dios, respetado por todos. Si había alguien en quien confiaba ciegamente, era en él. Pero los cambios en los niños se hicieron más evidentes. Josué desarrolló un tic en el párpado. Brunito empezó a temer a la oscuridad y se negaba a dormir solo. Carlitos comenzó a tartamudear sin antecedentes. Los padres, angustiados, los llevaban a médicos o psicólogos cuando podían. Los profesionales hablaban de estrés, cambios escolares o tensiones familiares. En paralelo, mi madre se volvió más nerviosa y ansiosa. Empezó a tomar pastillas para dormir, algo que nunca había necesitado. Decía que era el insomnio y los cambios de la edad. Yo lo atribuía a la menopausia, pero hoy sé que no era eso. Mi madre sabía más de lo que decía y sufría en silencio, paralizada por el miedo y sin fuerzas para denunciar. En 1988 hubo un episodio que debió encender todas las alarmas. Carlitos, con 11 años, tuvo una crisis nerviosa en plena reunión. Empezó a llorar y a gritar que quería irse a casa. Su madre estaba desolada y su padre intentó calmarlo sin éxito. Toda la congregación se quedó en silencio mirando. Mi padre, como anciano, se acercó a ayudar, pero en cuanto el niño lo vio, los gritos se intensificaron. Dijo que no quería ir con él y se aferró a su madre. Mi padre se echó atrás, visiblemente tocado, y sugirió que otro anciano interviniera. El hermano Sebastián consiguió tranquilizar al pequeño y la familia se marchó temprano. Poco después supimos que se cambiarían de congregación para ver si en otro ambiente el niño estaba mejor. No hice más que darle vueltas a la reacción de Carlitos al ver a mi padre, aquel terror seco y directo. Cuando pregunté a mi padre, respondió que no lo entendía y que quizá el niño lo asociaba a algún mal momento, ya que como anciano le tocaba tratar situaciones difíciles. La explicación me pareció razonable entonces o tal vez yo quería que lo fuese. Al poco, otra familia anunció que también se marchaba. Los padres de Josué dijeron que tenían trabajo en otra ciudad y dejarían de asistir al salón. Eran demasiadas coincidencias en poco tiempo, pero nadie ató cabos en voz alta o prefirió callar. La vida congregacional siguió su curso de reuniones, estudios y predicación. Mi padre mantenía su prestigio. Si alguien sospechaba algo, no lo mostró. Yo empecé a mirar con otra atención, aunque sin permitirme aceptar lo que esa mirada me iba trayendo. A veces sorprendía miradas cruzadas entre algunos hermanos o conversaciones que se disolvían cuando me acercaba. Mario,
mi esposo, llegó un día pensativo por cosas que había oído en el trabajo, comentarios sueltos sobre nuestra congregación. Nada concreto, pero en un pueblo chico la rumorología suele anunciar incendios. Le conté a mi madre y se puso muy nerviosa. Dijo que eran habladurías contra los siervos de Jehová. Yo percibí que ocultaba algo. Desde entonces observé con más detenimiento cómo reaccionaban los niños ante los adultos, sobre todo ante mi padre. Vi incomodidad en algunos pequeños cuando él se acercaba a saludarlos. Noté que mi padre tenía preferencias claras por ciertos niños. Solían ser tímidos, de familias humildes, quizá con menos respaldo en casa si algo ocurría. Aún así me negaba a creer que hubiera algo siniestro detrás de su dedicación. En 1989 llegó un cambio que lo removió todo. A nuestra congregación se incorporó un nuevo anciano, el hermano Pablo, trasladado desde Madrid. Era más joven, alrededor de 35, muy observador y meticuloso. Desde el principio se fijó mucho en las dinámicas con la infancia. Varias veces lo sorprendí mirando con atención cuando mi padre interactuaba con algún niño. No era una mirada casual, era el gesto de alguien que evalúa. Eso me inquietó todavía más. Si un anciano con experiencia ponía esa cara, tal vez si ocurría algo o quizá yo me estaba sugestionando. Una tarde, tras una reunión, vi al hermano Pablo hablando aparte con dos ancianos en el jardín. Se callaron al verme. Mi padre no estaba allí y me enteré de que se había marchado antes, algo poco frecuente. Esa noche me dijo que se encontraba cansado, pero yo le noté la tensión. La semana siguiente se cortaba el aire con cuchillo. Los ancianos hablaban en corrillos y se dispersaban al acercarse a alguien. Mi padre estaba más callado y evitaba las actividades sociales. Hasta que ocurrió lo que lo cambió todo. Un sábado por la mañana fuimos a la predicación y apenas había dos familias además de la nuestra. El hermano Pablo anunció una reunión especial solo para ancianos y esposas, y pidió al resto volver a casa y esperar noticias. Aquello nos cayó como agua helada. Nunca había visto una convocatoria así. Mi padre se quedó pálido y mi madre también. Se miraron de ese modo con el que los matrimonios dicen más que con palabras. Entonces entendí que sabían de qué iba la reunión y que no era nada bueno. La reunión de ancianos se celebró un lunes por la noche con carácter urgente y reservado. Mi padre salió a las 7, nervioso, con sudor frío a pesar del aire fresco de otoño. Mi madre se quedó inquieta, incapaz de estarse quieta. Yo la ayudaba a doblar ropa y le temblaban las manos sin control. Le pregunté si pasaba algo y respondió con evasivas sobre un asunto delicado en la congregación. En casa solo sonaba el reloj y el aleteo de hojas secas contra la ventana. A las 9:30, mi padre volvió irreconocible. Entró pálido, con las manos temblorosas y los ojos enrojecidos. Se dejó caer en el sillón con la cabeza entre las manos y cayó largos minutos. Mi madre y yo esperamos en silencio, sin atrevernos a hablar. Al fin levantó la vista y, con voz rota, dijo que necesitaba hablar a solas con Concepción. Entendí que debía irme. Salí con un mal presentimiento clavado en el pecho. Caminé 2 manzanas hasta mi casa como en trance, incapaz de ordenar ideas. No pegué ojo en toda la noche. Me pasé horas imaginando qué podía haber sucedido para verlo en ese estado. A primera hora, mi madre llamó a mi puerta. Tenía la cara hinchada de llorar y el gesto partido por el insomnio. Dijo que tenía que hablar conmigo y nos sentamos en la cocina. Pesaba cada palabra como si temiera que alguien escuchara al otro lado. Afirmó que corrían acusaciones muy graves contra mi padre y que algunos hermanos estaban levantando calumnias para dañarlo. Cuando le pedí detalles, desvió la mirada y dijo que eran cosas que una hija no debería ni imaginar. Aseguró que mi padre estaba siendo tratado con injusticia, pero yo vi en sus ojos algo que me heló, culpa. Una culpa honda y desesperada. Los días se pusieron todavía más tensos. Mi padre no salió de casa en 3 jornadas seguidas, algo impensable en él. Cuando yo iba, se encerraba en el cuarto alegando jaqueca. Mi madre sostenía la fachada, pero se deshacía por dentro. El jueves de esa semana el hermano Pablo vino a mi casa y pidió hablar a solas conmigo. Se me encogió el estómago porque un anciano no hace eso sin motivo de peso. Fue directo y me dijo que el cuerpo de ancianos investigaba denuncias muy serias que implicaban a mi padre. No podía darme nombres, pero necesitaba saber si yo había notado algo fuera de lo normal en meses o años. Mi mente empezó a recolocar piezas a cámara lenta. Todo aquello que había pasado por alto se me vino de golpe. Le hablé de los cambios en los niños, de las familias que se habían ido,
de las preferencias de mi padre y de la sala del fondo. Él escuchó en silencio y tomó notas en una libreta pequeña. Al terminar, cerró la libreta. Me miró a los ojos y dijo que lo que iba a contar debía quedar en secreto hasta cerrar la investigación. 3 familias diferentes habían presentado relatos concretos de tocamientos inapropiados a niños de la congregación señalando a mi padre. Yo sentí que el mundo se detenía. Era como si me arrancaran el aire. Solo atiné a decir que eso era imposible, que mi padre jamás haría algo así. El hermano Pablo inclinó la cabeza con tristeza y explicó que los padres de Carlitos habían regresado desde Valencia para denunciar, que los de Josué ya habían hablado antes de mudarse, y que había una tercera familia con detalles coincidentes. Pregunté por qué habían tardado tanto en hablar. Me respondió que a los padres les cuesta horrores aceptar y denunciar algo así, y que el peso de la palabra de un anciano respetado invisibiliza la voz de un niño. Esa verdad me golpeó como un rayo. Yo misma, una semana atrás, no lo habría creído. Añadió que el lunes ya habían enfrentado a mi padre y que, aunque negó todo, su reacción había sido de pánico y no de indignación. Dijo que un inocente exige limpiar su nombre sin titubeos. Cuando el hermano Pablo se fue, me quedé sentada mirando a la nada durante horas. Las piezas empezaron a encajar de la forma más atroz. Aquella noche se lo conté a Mario. Él se quedó en shock y admitió que había oído rumores que prefirió ignorar para protegerme. Me dijo que pensáramos en los niños, en Rebeca y Samuel, porque a veces se quedaban a solas con mi padre. Esa idea fue como otro puñetazo en el estómago. Esa misma noche hablé con Rebeca con todo el cuidado del mundo. Le pregunté si alguna vez el abuelo la había hecho sentirse incómoda o si la había tocado raro. Negó con la cabeza, pero se tensó. Insistí con calma y le expliqué que podía confiar en mí. Entonces me dijo que el abuelo a veces quería jugar a juegos raros, y que ella decía que no y corría con la abuela. Por dentro me desmoroné, aunque por fuera mantuve la serenidad para decirle que hizo bien y que siempre debía decir que no. Cuando los acosté, rompí a llorar como nunca. Mario me sostuvo sin saber cómo recomponer los pedazos. A la mañana siguiente fui a ver a mi madre. No podía seguir fingiendo que no entendía. La encontré sola en la cocina con el café. Mi padre estaba encerrado en el dormitorio. Le dije que ya lo sabía, que los ancianos me habían hablado de las acusaciones. La taza se le cayó al suelo y quedó mirándome con terror. Le pedí la verdad y le pregunté si lo sabía. El silencio se hizo insoportable. Al fin, con voz mínima, admitió que lo sospechaba. Yo sentí una oleada de rabia y dolor. Le pregunté desde cuándo. Dijo que hacía unos 2 años, desde las primeras pesadillas de Brunito tras quedarse a solas con mi padre. 2 años guardando silencio. 2 años permitiendo que otros niños siguieran expuestos. Le pregunté cómo pudo callar. Me miró con una desesperación que no olvidaré y dijo que no sabía qué hacer y que tenía miedo de perderlo todo. Hablaba de la reputación, de la posición social y del matrimonio. Por ese miedo permitió que criaturas inocentes fueran dañadas. Ese día supe que estaba perdiendo no solo a mi padre, sino también a mi madre. La mujer a quien tomé por ejemplo se había convertido en cómplice silenciosa. La semana que siguió fue una cadena de reuniones, lágrimas e insomnio. El cuerpo de ancianos avanzaba con su investigación y ya era evidente que las evidencias se acumulaban. Aparecieron más familias y más niños se atrevieron a hablar. El número subió a 5, todos varones entre 7 y 12, con relatos que convergían en la sala de estudios. Jueves 15 de junio de 1989 quedó grabado en mi memoria como hierro al rojo. Esa madrugada me desperté con el presentimiento de que iba a pasar algo terrible. Había soñado con niños corriendo y con mi padre detrás con una sonrisa que no le conocía. A las 7:30 sonó el teléfono. Era el hermano Pablo pidiéndome que fuera al salón con urgencia y que, si podía, llevara a Mario. No dio detalles por teléfono, solo dijo que era sobre mi padre y que era grave. Dejé a los niños con la vecina y recogí a Mario en el trabajo. Llegamos a las 9. Había un coche de la Guardia Civil en la puerta y 2 agentes hablando con los ancianos en el jardín. Reconocí los coches de 3 familias implicadas. Supe que aquello había llegado a las autoridades. Ya no era un asunto interno, era un caso penal. El hermano Pablo nos informó de que los padres de Josué habían ido anoche al cuartel y que el niño había declarado aquella mañana con detalles. Pregunté por mi padre. Dijo que estaba de camino con mi madre. A los 20 minutos vi su coche entrar despacio como quien se dirige a su propia ejecución.
Mi madre llevaba el rostro cubierto entre las manos. Mi padre, habitualmente impecable, iba con barba de varios días, camisa arrugada y el pelo sin peinar. Los investigadores lo llamaron para una entrevista privada en la sala de estudios. Nos quedamos fuera con un silencio de piedra. Tras hora y media salieron. Mi padre iba detrás más pálido todavía. Uno de los agentes me informó de que sería imputado por abuso sexual infantil y dijo que había confesado. La palabra confesó retumbó dentro de mi cabeza. Mi madre se desplomó en el suelo sollozando. Yo me quedé inmóvil, incapaz de asimilarlo. El agente continuó explicando trámites, abogados y comparecencias. Pero yo solo miraba a mi padre intentando reconocer al hombre que me enseñó a montar en bicicleta. Cuando nuestras miradas se cruzaron vi culpa, vergüenza y, para mi horror, un alivio sordo. Le susurré por qué. Me dijo que no lo sabía. El hombre que siempre tenía un versículo a mano no encontraba explicación. Los agentes indicaron que no lo detendrían ese día, pero que debía presentarse regularmente y evitar contacto con menores sin supervisión. El hermano Pablo anunció que sería expulsado de la congregación de inmediato. En nuestro entorno eso equivalía a la muerte social y espiritual. Mi padre asintió sin discutir. Luego miraron a mi madre y le comunicaron que tendría un comité y que, si se confirmaba que lo supo y cayó, también sería expulsada. Yo tomé entonces la decisión más dura de mi vida. Miré a mi padre y dije que no quería volver a verlo. Le conté a los presentes lo que me dijo Rebeca sobre los juegos raros. Vi el espanto en las caras de los ancianos. Mi padre repitió que a su nieta no la había tocado porque ella dijo que no. Yo respondí que el intento ya lo decía todo. Se desmoronó de rodillas llorando y pidiendo perdón que sabía que no merecía. Sentí rabia, asco y una pena profunda que me partía por dentro. Salí del salón sabiendo que mi vida quedaba dividida entre un antes y un después del 15 de junio. Nunca volví a entrar en aquel lugar. Por entonces pensé que no sabría cómo seguir adelante. El dolor era tan brutal que por momentos deseé desaparecer. Los días siguientes fueron una pesadilla despierta. La noticia corrió por Piedra Azul como fuego en rastrojo. En menos de 2 días todos sabían que el anciano José María había confesado abusos a varios niños. Algunos nos miraban con compasión y otros con repulsión o sospecha. Mario tuvo que salir antes del trabajo por los comentarios. En el colegio se metieron con mis hijos por el abuelo. Rebeca volvió llorando y Samuel empezó a dormir mal y a pedirme que no lo dejara solo. Al tercer día tomamos una decisión radical. Nos iríamos de Piedra Azul. Allí ya solo éramos la familia del pedófilo. Mario consiguió traslado a Jaén, donde tenía parientes. No era lo ideal, pero era lo posible. Faltaba decidir qué hacer con mi madre. La expulsaron tras confirmarse que lo supo y cayó. Vivía sola en una casa que ya parecía maldita por los recuerdos. Mi padre se fue con su hermana a Granada a la espera del juicio. Mi madre me rogó ir con nosotros. Dijo que no podía con el peso de la conciencia. Acepté con una condición, que entendiera que no sabía si algún día podría perdonarla. Ella asentó y dijo que prefería mi cercanía aunque la odiara a estar lejos sin mí. La mudanza fue en 2 semanas. Vendimos la casa por debajo del precio porque nadie quería comprar ese lugar. Empaquetamos lo imprescindible y salimos una mañana de julio con niebla, sin mirar atrás. En Jaén alquilamos una casita en La Magdalena y mi madre se quedó en el cuarto del fondo. Las primeras semanas fueron ásperas. No tenía red, ni amigas, ni congregación en la que cobijarme, aunque seguía creyendo en Jehová. Busqué el salón más cercano y pedí hablar con un anciano. Le conté todo desde el principio. El hermano Gerardo dijo que yo no cargaba con los pecados de mi padre y que era bienvenida, pero que habría que demostrar espiritualidad para ser plenamente aceptada. Sentí aquella frase como una losa, como si llevara una marca heredada. Asistí a reuniones, pero nunca me sentí del todo dentro. Había miradas y susurros. Mario también cargaba lo suyo en el trabajo, donde algunos hacían bromas crueles. Los niños, con su resiliencia, se adaptaron mejor y consiguieron amigos en el colegio. Mi madre, en cambio, se hundía. Pasaba días sin salir, comía mal y adelgazaba a ojos vista. Una noche, meses después, entró en mi habitación diciendo que necesitaba contarme cosas que nunca dijo. Yo presentí que venía otro golpe. Dijo que no solo sospechó, sino que llegó a ver a mi padre en la sala de estudios con Brunito. Cerró la puerta y salió corriendo a vomitar en el baño.
Intentó enfrentarlo y él la acusó de estar loca. Con el tiempo vio más escenas y aún así no denunció. Me habló de miedo, de vergüenza y de sentirse también culpable por callar. Yo entendí que además de víctima fue agente de ese silencio. Desde entonces nuestra convivencia se volvió correcta pero fría. Yo la cuidaba por deber y afecto básico, pero algo se había roto. En 1990 nos avisaron de Piedra Azul de que mi padre había sido condenado a 8 años. La pena me pareció escasa, pero al menos ya no dañaría a más niños. Se vendió la casa de mi infancia para indemnizaciones y costas. Verla irse fue como despedir los últimos restos de mi niñez. Mi fe entró en crisis. Me pregunté cómo una organización no vio lo evidente o decidió no verlo. Leí sobre otros casos y descubrí patrones de encubrimiento. Fue devastador porque la organización era parte de mi identidad. Mario me dijo una noche que ya no podía fingir que creía. Yo no supe soltar de golpe, pero empecé a tener ataques de pánico. Busqué ayuda médica y me dieron tranquilizantes. Mi madre cayó en una depresión profunda y llegó a ponerse en riesgo. Conseguí evitar una desgracia y comprendí que necesitábamos ayuda profesional, aunque ella la rechazara. Los niños también mostraron señales de estrés y tuve que explicarles con cuidado por qué no veían al abuelo. El primer año en Jaén fue el más duro de mi vida. Cargaba culpa, rabia, miedo por mis hijos, crisis de fe y la tarea de reconstruirme. Algunas noches pensé que era imposible seguir, pero ellos me necesitaban. Entonces, en 1991, sin saberlo, empecé a dar los pasos hacia la luz. Una mañana Rebeca me preguntó por qué estaba siempre triste. Comprendí que mi dolor estaba empapando su infancia. Decidí buscar terapia para mí. El doctor Marcos me escuchó sin juzgar y me dijo algo que me rompió y me sostuvo a la vez. Me dijo que yo no era responsable de los delitos de mi padre y que también era víctima. Nunca me había visto así. A partir de ahí la terapia se volvió mi ancla semanal. Lloré, ordené, entendí que estaba de duelo por el padre que creía tener. Empecé a estudiar la Biblia por mi cuenta, sin publicaciones de la Watchtower. Descubrí interpretaciones forzadas y un mensaje central de amor que se había perdido entre reglas. Mario inició un curso técnico para mejorar en el trabajo. Como pareja fuimos recuperando la complicidad. Probamos cosas que antes estaban prohibidas y la vida se volvió un poco más liviana. Los niños florecieron con esa apertura. Mi madre, en cambio, intentaba frenar nuestros cambios con amenazas de Armagedón. Yo ya no quería vivir bajo ese miedo. En 1992 escribí la carta para desasociarme. No fue un arrebato, sino la conclusión de meses de reflexión y oración. Expliqué que no podía seguir en una organización que no protegió a los niños y que amparaba el silencio. La respuesta fue rápida y quedé expulsada, invisible para los testigos de todo el mundo. Mario se desvinculó también y decidimos que la fe sería algo íntimo. Hicimos amigos fuera del ámbito religioso y una vecina, doña Rosa, se volvió un apoyo inmenso. Por primera vez conté mi historia completa a alguien de fuera y ella me abrazó sin juzgar. Me dijo que no cargo con los errores ajenos y esas palabras me sostuvieron. En 1993 conseguí trabajo administrativo en una pequeña asesoría. No era un gran sueldo, pero me devolvió independencia y autoestima. Los ataques de pánico disminuyeron y volví a reír sin forzar. Rebeca destacó en la escuela y en danza, y Samuel en deportes y amistades. Mi madre siguió enredada en la depresión y la amargura, criticando nuestras decisiones. Un día estalló y entendí que vivir juntas nos hacía daño a todas y todos. Le propuse buscarle un piso pequeño y ayudarla económicamente. Se enfadó, pero aceptó y se mudó en marzo de 1994. Con la casa más tranquila, Mario y yo retomamos la terapia de pareja. Hablamos de miedos y de culpa, y reconstruimos la intimidad con paciencia. En 1995 tomé un símbolo de renacimiento y volví a estudiar. Me matriculé en magisterio en una universidad privada de Jaén. Volver a las aulas a los 38 fue duro y hermoso. Elegí magisterio porque quería trabajar con niños y protegerlos. Convertí el dolor en misión. Durante 4 años compaginé estudio, trabajo, familia y terapia. En 1999 me licencié y fue uno de los días más felices de mi vida. Poco después entré a trabajar en un colegio municipal. En el aula veía la inocencia que a otros les habían arrebatado. Aprendí a detectar señales y a crear espacios seguros para que los niños hablaran. 10 años después de la confesión de mi padre, me había transformado. Seguían las cicatrices, pero ya no dictaban mi identidad.
Aprendí que se puede rehacer la vida tras una tragedia. No es rápido ni fácil, pero es posible. El año 2000 trajo cambios que terminaron de asentar mi nueva vida. Tenía 43 años, estabilidad como maestra y un hogar que funcionaba sin sobresaltos. Mario y yo decidimos comprar casa después de años de alquiler. Elegimos una vivienda sencilla en el barrio Jardín Panorama, con 3 dormitorios, un salón amplio y un patio donde yo soñaba con flores y macetas. Aquella mudanza tuvo un significado especial para mí. Sentí que por fin dejábamos de vivir a la intemperie del pasado. Volvíamos a echar raíces en un sitio que podíamos llamar nuestro. Los niños se adaptaron sin problemas y siguieron creciendo con proyectos propios. Rebeca, con 18 años, terminaba el bachillerato y hablaba de estudiar danza en la universidad. Samuel, con 15, era un adolescente querido en el instituto, jugaba en el equipo local y traía a su novia a comer los domingos. Me emocionaba verlos avanzar sin la carga que yo temí que arrastraran. Conocían la verdad, pero no les definía. En marzo recibí una llamada desde Piedra Azul que no esperaba. Era del cuartel de la Guardia Civil para comunicar que mi padre había muerto en prisión por un infarto. Había cumplido 6 de los 8 años de condena. La noticia me dejó en un estado extraño, entre la incredulidad y un alivio silencioso que me costaba admitir. Decidí no asistir al entierro. Entendí que mi duelo había ocurrido mucho antes. Mario me apoyó sin dudar y los niños, algo desconcertados por mi frialdad aparente, recibieron una explicación acorde a su edad. Les dije que a veces el daño corta los hilos del luto y lo deja en un lugar sin palabras. Mi madre, en cambio, se vino abajo. A pesar de todo, mantenía un apego doloroso hacia él. Lloró semanas enteras y se hundió más en la depresión. Nuestra relación siguió siendo cordial pero distante, sin posibilidad de volver al vínculo anterior. En 2001 llegó una situación que me cambió la mirada para siempre. Una madre del colegio donde trabajaba pidió hablar conmigo por cambios bruscos en su hijo de 9 años. Reconocí señales que ya no me eran ajenas, pesadillas, regresiones, miedo a ciertos adultos y conocimientos sexuales impropios para su edad. Con paciencia y protección, el niño pudo contar que un vecino lo estaba abusando. Se hizo la denuncia y la intervención fue rápida. El agresor fue detenido y el pequeño recibió apoyo psicológico. Por primera vez entendí que mi historia podía convertirse en herramienta para proteger a otros. Sentí que estaba empezando a transformar el dolor en un propósito concreto. A partir de ahí me formé todo lo que pude en prevención e identificación de abuso infantil. Tomé cursos, acudí a seminarios y compartí protocolos con el equipo del colegio. Con el tiempo me convertí en referencia para estos casos dentro de la comunidad educativa. En 2003 la Consejería de Educación me propuso coordinar un programa municipal de prevención. Era un trabajo exigente en lo emocional. Cada caso removía capas profundas, pero sostenía la certeza de estar donde debía. Formamos a docentes, creamos espacios de confianza para que los niños pudieran hablar y articulamos redes con psicología y servicios sociales. En los 2 primeros años identificamos y protegimos a 16 niños. Cada una de esas vidas fue una pequeña victoria contra el silencio. Yo pensaba en los niños de mi congregación y me prometía no mirar a otro lado nunca más. En 2004 el ayuntamiento reconoció públicamente el programa. Agradecí el gesto porque representaba la validación de un trabajo que dolía y, a la vez, sanaba. Mario estaba orgulloso del camino que había emprendido. Nuestro matrimonio, tantas veces puesto a prueba, salía fortalecido de la travesía. Me decía que había convertido veneno en medicina y que esa era la mayor hazaña de mi vida. Yo asentía porque lo sentía igual. En 2005 recibí una visita que no olvidaré. Josué, aquel niño que un día se volvió huraño y evitaba mirar a los adultos, entró en mi despacho convertido en un joven de 25 años. Vino con la voz temblorosa pero decidido a hablar conmigo. Me contó lo que mi padre le había hecho y cómo le perseguían aún las secuelas. Me habló de terapia, de relaciones difíciles, de noches con pesadillas que no lo soltaban. No vino a culparme, dijo, sino porque había sabido del trabajo que yo hacía para proteger a otros niños. Me aseguró que le daba paz saber que de tanto horror estaba saliendo algo bueno. Lloramos juntos en silencio largo y sincero. Le pedí perdón desde el lugar que me corresponde y él me dijo que entendía que yo también fui víctima de una trama de engaño y silencio. Ese encuentro fue un punto de inflexión para ambos. A mí me reafirmó en la decisión de no callar y de acompañar a quien estuviera listo para hablar.
Con el tiempo otras personas sobrevivientes se acercaron para compartir sus historias o para preguntar cómo seguir adelante. En 2007 Rebeca se casó con un muchacho estupendo al que conoció en la universidad. La boda fue sencilla y luminosa. Ver a mi hija amar y confiar sin sombras pesadas me llenó de esperanza. Samuel entró en ingeniería civil y avanzaba con paso firme y responsable. Mi madre continuó presa del pasado y se negaba a buscar ayuda profesional. Aún se debatía entre la culpa y la espera de una salvación que nunca llegaba. Yo seguía estando, pero el afecto quedó limitado por heridas que no supimos curar a tiempo. Había cuidados, no había cercanía. En 2008 me animé a escribir sobre la detección temprana del abuso en revistas de educación. No eran memorias, eran artículos técnicos nutridos por la experiencia y la práctica. Empezaron a invitarme a charlas y programas de radio para hablar de prevención. Exponerme daba vértigo, pero entendí que el silencio es el mejor aliado del agresor. La primera charla fue en un colegio de Madrid. Fui con miedo a juicios o a preguntas punzantes, pero el recibimiento fue respetuoso y cálido. Al terminar, una profesora se acercó llorando porque había identificado señales en un alumno y no sabía cómo proceder. Mi exposición le dio herramientas para denunciar y protegerlo. Situaciones así se repitieron muchas veces. Cada niña o niño que llegábamos a resguardar era una luz que se encendía donde antes solo había sombras. En 2010, 15 años después de iniciar mi reconstrucción, descubrí una paz nueva. No era olvido, era aceptación y sentido. Había transformado lo que casi me destruye en mi mayor contribución social. Crié hijos con buen juicio y sin cadenas invisibles que los ataran al pasado. Reedifiqué un matrimonio que aprendió a hablarse de verdad. Encontré una espiritualidad íntima, sin intermediarios y con espacio para el silencio. Volví a disfrutar de lo sencillo, las sobremesas largas, un paseo sin prisa, la risa que nace sola. El dolor estaba, pero ya no mandaba. En vacaciones, Mario y yo empezamos a viajar por España y a coleccionar recuerdos que olían a presente. Los niños, ya adultos, seguían cerca de nosotros con cariño y respeto. En 2012 llegó Sofía, mi primera nieta, y con ella una alegría que me desbordó. Tomé precauciones que para algunos podían parecer exageradas, nunca dejarla sola con hombres fuera del círculo íntimo, observar cambios de conducta, educarla con lenguaje claro sobre su propio cuerpo. Era prudencia aprendida a base de golpes. No volvería a permitir grietas por donde el daño pudiera colarse. En 2015, con 58 años, empecé a pensar en la jubilación. El programa municipal estaba sólido y contaba con un equipo preparado. Mi sustituta, una psicóloga joven que llevaba años conmigo, estaba lista para tomar el relevo. Me ilusionaba la idea de escribir con calma y de pasar más tiempo con la familia. La jubilación llegó en 2017. Fueron 35 años en la educación, los últimos 15 centrados en protección de la infancia. En la despedida hubo palabras amables de colegas y familias, pero el discurso que me atravesó fue el de una joven a la que protegimos al inicio del programa. Dijo que le salvé la vida y que ahora ella trabajaba con niños en riesgo porque un día yo le tendí la mano. Sentí que todo cobraba un sentido profundo. Ese día confirmé que la herida podía convertirse en puente. Hoy, con 68 años, miro atrás y me reconozco distinta a aquella mujer de 32 que en junio de 1989 vio derrumbarse su mundo. He cruzado de la vergüenza y el dolor a un lugar de calma y propósito. Sí, siento gratitud por el viaje y por lo que aprendí en el trayecto. No por los crímenes de mi padre ni por el sufrimiento de los niños, eso jamás tendrá justificación. La gratitud nace de haber podido transformar una tragedia en un compromiso que protegió a otros. Si volviera atrás, quizá habría mirado antes las señales, pero no tenía entonces las herramientas que el tiempo me dio. Con mi madre el perdón llegó tarde. Entendí que también fue víctima de la manipulación, del miedo y de una cultura del silencio. Durante años fui dura porque no tenía recursos para otra cosa. Murió en 2018 con 84 años, atrapada todavía en la culpa. Me habría gustado acompañarla mejor en su propio camino de curación. Ese pesar me acompaña, pero aprendí a soltarlo con ternura. Con mi padre el perdón fue otro proceso, no para absolver, sino para no envenenarme por dentro. Perdonar, aprendí, es dejar de entregarle el volante de mi vida a lo que me dañó. Una lección central fue romper el pacto del silencio. El abuso infantil crece en la oscuridad y en la vergüenza. Por eso en mi casa no hay temas prohibidos y el instinto se escucha con respeto. Si algo no cuadra,
Se pregunta, se mira y se actúa. Para quien atraviesa algo parecido, tengo 5 ideas que me sostuvieron. Busca ayuda profesional cuanto antes porque la voluntad sola no alcanza. No te aísles porque la soledad alimenta la culpa y el miedo. Cuida a los niños a tu alrededor con atención y sin pánico, con límites y escucha. Dale tiempo al proceso porque sanar no es una carrera. Y piensa si puedes convertir parte de tu dolor en un servicio a otros. No todo el mundo hará de esto su trabajo, pero todos podemos impedir un silencio más. Esa convicción me acompaña cada día. De cara al futuro quiero seguir siendo una abuela presente. Quiero viajar con Mario y escribir con calma la versión larga de esta historia para quien la necesite. A veces aún me invitan a hablar y siempre digo que sí porque mantener viva la conversación protege. Viviré con gratitud por lo sobrevivido, por lo reconstruido y por quienes estuvieron a mi lado. A quienes habéis llegado al final, gracias por acompañarme en un relato que duele y, a la vez, libera. Si mi experiencia os sirve para encender una alarma a tiempo o para tender la mano a alguien, habrá merecido la pena. Si reconocéis vuestro propio dolor aquí, sabed que la luz existe y que se alcanza paso a paso. No siempre es rápido ni recto, pero es posible volver. Si queréis, contadme desde donde me leéis y si esta historia os ha traído alguna reflexión. Y recordad que por muy larga que sea la noche, siempre amanece. Por muy hondo que parezca el golpe, la vida puede abrir otra senda. Gracias por escuchar y que Dios os cuide en vuestro camino. Antes de cerrar, quiero repetir algo que para mí es irrenunciable. Si alguna vez intuís que un niño puede estar en peligro, no os quedéis callados. Hablad con quien corresponda, denunciad, buscad ayuda y proteged sin titubeos. Un menor siempre depende del coraje de los adultos para estar a salvo. Sigo creyendo que por muy oscuro que parezca todo, la salida existe. La luz llega cuando rompemos el silencio y pedimos apoyo. La curación es lenta, pero avanza si la alimentamos con verdad y con ternura. Y aunque duela, la verdad, por más dura que sea, termina por liberarnos. Gracias por acompañarme y por leerme con respeto. Si esta historia os ha tocado, contadme desde donde me seguís y que os dejó pensando. Ojalá lo compartido aquí sirva para que otra persona no se sienta sola. El amor, cuando es valiente, acaba venciendo al miedo.